El texto que vamos a ver a continuación corresponde a la Argentina comprendida entre 1880 y 1916 y conocida históricamente como la Argentina agroexportadora o generación del 80. Vayamos al primer título. ¿Por qué Argentina agroexportadora? Porque Argentina ingresa al mercado mundial como productora de materia prima de clima templado. Se exportaba especialmente cereales y carne congelada. Y de los cereales el trigo. Hacia 1880 se alcanzó niveles impresionantes de exportación de trigo, especialmente para abastecer el mercado europeo y su destino principal era Inglaterra. Con respecto a la carne congelada, eh, implicó de alguna manera una modernización de la explotación vacuna, de la producción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se trató de mejorar la calidad de la carne, produciendo mestizaje en el ganado vacuno, cambiando la alimentación para que la carne sea más apetecible. Las zonas por excelencia de explotación tanto agrícola-ganadera va a ser la de Santa Fe, sur de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires y una partecita de Entre Ríos. Esta modernización de la explotación del ganado vacuno implicó de alguna manera también la construcción de vías férreas. Entre 1880 y 1886 aumenta, se cuadriplica, por ejemplo, la cantidad de vías férreas, toda con destino hacia el puerto de Buenos Aires y de ahí a Europa. Se crean frigoríficos para esto de ya tener la carne preparada para exportarla. Estos frigoríficos en su mayoría eran de capital de ingleses y se van a ubicar en la zona desde La Plata hasta Santa Fe, siempre en la ribera de los ríos, primero el río de la Plata y posteriormente, si avanzamos hacia el norte, próximo al Paraná. Estas ganancias que entraban debido a la exportación va a hacer que Buenos Aires se transforme en una ciudad sumamente importante, era considerada la ciudad más importante de América Latina y la comparaban con París. ¿Por qué también se llamaba generación del 80? Bueno, porque los principales representantes, tanto políticos, tanto periodísticos, tanto en medicina o en el campo de la literatura, correspondían a una élite terrateniente, una élite poderosa, a una oligarquía terrateniente. Estos ilustrados se autodenominaron, o la historia lo denominó, generación del 80. Su ideología a toda esta élite que manejaba culturalmente, políticamente, económicamente el país, tiene una ideología netamente liberal conservadora. Se llama conservador generalmente aquel que conserva la ideología o las prácticas políticas para mantenerse en el poder. O sea, que no cambian en cuanto a su ideología, no se modernizan. Por eso se lo llama generalmente liberales conservadores. Esta generación del 80, estos terratenientes que manejaban el país, el destino del país, se sentían políticamente identificados con el liberalismo inglés y desde el punto de vista cultural con Francia. Estos representantes se van a mantener, estos representantes de la oligarquía no le van a dar posibilidades a otros grupos sociales de acceder al poder político y se van a mantener en el mismo a través del fraude electoral, a través de los engaños que van a realizar para perpetuarse en el poder. Y esto recién se va a acabar cuando se dicta la ley electoral de Sáenz Peña, pero faltaba para ese tiempo. ¿Qué cambios producen esta dirigencia política, económica y cultural? Bueno, apuntan a un Estado laico, en donde el Estado no participa, o sea, sacan de lado a la Iglesia y le delimitan su poder. ¿Qué pasó con este desarrollo de la agricultura, de la ganadería? Implicó traer o potenciar la mano de obra extranjera. Por lo tanto, se profundizó la campaña para traer inmigrantes. El Estado argentino va a colocar una serie de agencias que promocionaban en los principales países europeos a nuestro país como la tierra prometida, en donde de alguna manera les decían a los inmigrantes que iban a venir al país que tenían asegurada su futuro. Es así que la cantidad de inmigrantes que van a llegar es bastante significativo. Existía ya la ley de Avellaneda, por lo tanto los inmigrantes que venían al país tenían garantizado un viaje gratis, o sea, los ubicaban en los hoteles totalmente pago, hasta que viajen al lugar de destino. ¿Qué sucedió? Para que tengamos una idea, hacia 1914 el 35% de la población era extranjera. Y esto fue producto de las campañas inmigratorias para
que venga gente a trabajar a la Argentina. De ese total de inmigrantes, el 70% había venido de Italia, un 15% de España y después había, bueno, en menor cantidad, alemanes, franceses, suizas. Si bien la mayoría era para incorporarse a las actividades agrícolas ganaderas, vamos a ver que un gran porcentaje, el 53% de los inmigrantes, se van a ubicar en zonas urbanas. Vayamos al inmigrante agrícola, que es el que nos interesa. Bueno, estos inmigrantes que venían con la idea de comprar tierra nunca lo van a poder hacer. O sea, las tierras pertenecían a los terratenientes y eran tierras que difícilmente las iban a vender. Por esa razón los inmigrantes se encuentran con una realidad totalmente diferente a la que le prometieron. Y vamos a encontrar tres tipos de inmigrantes rurales. Los colonos. Los colonos eran generalmente inmigrantes que venían de Europa de la misma zona, del mismo pueblo, y se ubicaba a todos esos inmigrantes que venían con sus familias, con sus vecinos, en lugares específicos, formando colonias. Es así como surgen las colonias de los alemanes en Entre Ríos, en Misiones. O sea que venían un grupo a trabajar la tierra, obviamente, ¿no? Se le daba tierra para que ellos la exploten, y esa zona se la llamaba colonia. Los otros eran los arrendatarios, eran aquellos extranjeros que tenían un pequeño capital, que venían con sus herramientas y le alquilaban las tierras a los terratenientes. Lamentablemente el curro estaba en que muchas de esas, ellos producían, trabajaban, y gran parte de las cosechas se la compraba el terrateniente. Es más, el terrateniente le daba en préstamo semillas, o por ahí no tenían herramientas, se las prestaba, y generalmente terminaba en un sistema de explotación, en donde el arrendatario nunca ganaba absolutamente nada y toda la producción se la quedaba prácticamente el terrateniente. Y el último inmigrante rural que podemos caracterizar es el alparcero, aquel que trabajaba o el jornalero, aquel que trabajaba por un jornal, o sea, por un pago diario. Lo llamativo de todo esto es que el 53% de los extranjeros se van a ubicar en las zonas urbanas, o sea, van a incorporarse al trabajo en las principales ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, y comienzan a vivir en conventillos. Aquí en Buenos Aires se van a ubicar en la zona sur, en la zona de la Boca, Montserrat, San Nicolás. Se ubicaban en conventillos. Los conventillos eran viejas casonas que pertenecieron a familias muy poderosas en la época de Sarmiento, que con la fiebre amarilla deben huir de la ciudad y se van a ubicar en la zona norte. Entonces toda esta zona sur fue explotada por determinadas personas que le alquilaban a los inmigrantes una habitación, vivían en forma hacinada. Realmente hay pinturas de la época de los conventillos en donde la hacinación, la mugre era una constante. Estos inmigrantes automáticamente se dedicaron a la construcción, otros a los oficios, carpinteros, panaderos, y se van a después organizar en asociaciones sindicales. Una de las más fuertes va a ser los panaderos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Estos inmigrantes comienzan, debido a la explotación que existía, comienzan a tratar de organizarse en sindicatos. Obviamente la ideología que tenían estos inmigrantes eran de carácter socialistas o anarquista. Y como recién había dicho, uno de los gremios más fuertes fue el de panadero y más combativo. Por eso es que solían utilizar la famosa bola de fraile, le pusieron así los panaderos en alusión al clero porque estaban en contra. Y el vigilante, la factura vigilante también en alusión a la policía que los reprimía totalmente. ¿Qué pasó con estos inmigrantes? Bueno, estos inmigrantes urbanos lograron hacerse de un capital, a pesar de que explotaban, y empezaron a comprarse sus terrenos. Y fueron creando el segundo cordón en la provincia de Buenos Aires. Van a surgir, por ejemplo, en un primer momento, barrios dentro de la provincia, ¿no? De General Paz para acá, inclusive en el límite de General Paz, como Vélez Arfiel, Flores, Belgrano, que pertenece a la capital, pero ya un poquito alejado de la ciudad. La contracara de estos inmigrantes que se dedican al trabajo va a ser la élite. La élite era la oligarquía terrateniente, ¿no? Esta élite que prácticamente disfrutaban todas las ganancias de las exportaciones, se van a mantener durante muchísimos años en el poder. ¿A través de qué? A través del fraude electoral, que es una herramienta que van a utilizar para perpetuarse en el poder. O sea, ¿qué hacían? Hacían votar con libretas de muertos, vulgarmente se votaban los muertos. ¿Por qué? Porque hacían votar a personas con documentos de muertos, o por ahí la policía
hacía redadas en determinados lugares y le sacaba los documentos. Esas personas lo tenían detenido hasta que pasen las elecciones y votaban con esos documentos otras personas. Esto fue el famoso fraude electoral que va a acabar hacia 1812 aproximadamente. El único partido político existente lo componía, estaba conformado por esta élite tradicional que era el PAN, Partido Autonomista Nacional, de orientación liberal, como ya les dije. ¿Cuántas familias eran las que manejaban el país? Aproximadamente 400. Se calcula que era a la cifra aproximadamente. Estas familias estaban identificadas con la sociedad rural argentina, que había sido creada en 1866, con el Jockey Club, un club selectivo, y con la Facultad de Derecho. Eran de alguna manera los grupos de poder o de concentración de esta gente. Hacia 1890 aproximadamente comienza a surgir la clase media en la República Argentina. ¿Quiénes son esos? Son los descendientes de los primeros inmigrantes que alcanzaron, después de mucho trabajo, un cierto nivel económico bueno. Muchos habían podido ingresar a la universidad y a partir de ahí comienzan a tener un peso dentro de lo que es la decisión. No tener peso, pero sí van a empezar a participar en los movimientos de reclamo de participación política, de justicia social. Es importante reconocer que entre 1880 y 1895 hubo importantes adelantos en cuanto al desarrollo de las ciencias en la República Argentina, especialmente las ciencias naturales y la medicina. Esta gente se identificaba muchísimo con el positivismo, con la literatura. Hay importantes escritores de la historia argentina que pertenecen a este momento. Y también hay grandes científicos de la época que pertenecen a esta élite, ¿no? como Florentino Ameghino, Perito Moreno, Humboldt. Ese también va a surgir en este periodo en donde solamente unos pocos gozaban o disfrutaban del dinero. La primera manifestación es socialista. Y va a ser en este periodo que va a surgir el socialismo como el segundo partido político de los sectores populares. La primera presidencia que corresponde a la generación del 80 tiene que ver con el nombramiento de Roca como presidente. Roca va a gobernar desde 1880 a 1886 y había logrado fama después de la campaña al desierto. Bueno, Roca basaba su presidencia en el lema paz y administración, porque él consideraba que una buena administración era la que permitía llevar al progreso al país y que la paz era necesaria para la inversión de capitales extranjeros. Sin embargo, la llegada de los inmigrantes y los conflictos sociales que estos trajeron debido a luchar por mejores condiciones de vida, hizo que durante su presidencia se produjera una serie de hechos que atentaron con esa paz. Sin embargo, fue el que comenzó a crear la Argentina moderna y la Argentina del progreso. Como verdadero liberal que era, estaba a favor del libre comercio, garantizar las inversiones extranjeras, especialmente de capitales ingleses, apoyar el desarrollo del ferrocarril, la navegación de los ríos interiores, que lo considera ideal para el traslado de mercadería, otorgar créditos públicos para el desarrollo de las pequeñas empresas y trajo la mano de obra extranjera. Algo que es muy importante también destacar durante su presidencia, que Buenos Aires dio origen a la ciudad de Buenos Aires como municipio federal. Fue el primero en dar este cariz a la ciudad de Buenos Aires. El intendente de ese momento era nombrado por el presidente y el Consejo Deliberante por los vecinos. También fue de alguna manera el motor principal que determinó que Buenos Aires se transformara, como recién dije, en una ciudad sumamente moderna. Calles iluminadas, la presencia de tranvías, nuevos edificios, el trazado de plazas. De alguna manera determinó una nueva arquitectura en la ciudad de Buenos Aires, siempre inspirado en la arquitectura francesa. La zona norte es la zona donde se va a ubicar la élite, especialmente lo que es hoy la Recoleta. Y es determinante Roca como el gestor de la laicización del Estado. Es decir, sacar esto que habíamos dicho en un primer momento, sacar a la Iglesia Católica del Estado. Bueno, en 1884, por ejemplo, se crea el primer registro civil de las personas. Se dicta la ley de registro civil de las personas. A partir de ahora, las personas se iban a casar y el registro civil iba a llevar de alguna manera la información sobre los nacimientos, las defunciones. Y todo esto se le quita a la Iglesia Católica y se le da
un perfil netamente laico. Esto generó un gran debate entre los católicos y los liberales laicos, que finalmente triunfan los liberales laicos, ¿no? Otro hecho importante que tiene que ver con la laicización del Estado es la ley 1420, la ley de educación, la ley gratuita, obligatoria y laica. Se crearon numerosas escuelas. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? ¿Para quién dictaron esta ley? La ley 1420 va a estar destinada a los hijos de inmigrantes. ¿Qué querían hacer con estas? Ellos querían, debido a la cantidad de inmigrantes de diferentes lugares, lo que querían es lograr la unidad, la identidad nacional, que la veían perdida. Entonces, la ley de educación va a ser un factor de crear un sentido de nacionalidad en todos los hijos de los extranjeros. Por ejemplo, la ley 1420 daba vital importancia a las fiestas patrias, a los héroes. O sea, Mitre tuvo mucho que ver en este ideal, ¿no? Eso del amor a la patria, el valor que se le da a las fiestas patrias. Es más, el 25 de mayo y el 9 de julio, por ejemplo, duraban prácticamente, la festividad duraba un mes, con grandes actividades. Y por una semana se cortaban las clases y se dedicaba todo exclusivamente a trabajar temáticas que tenían que ver con estas fiestas patrias. También viene la idea del héroe, ¿no? El padre de la patria, San Martín, todos estos personajes que habían sido perdidos en la historia argentina son recuperados. En 1900 se rompe, hacia 1890 se rompe la relación con la iglesia debido a debido a esta separación que se hizo. Pero durante el gobierno de Roca hubo otros conflictos como el problema que tuvimos en 1881, se firmó un tratado de limítrofe con Chile, que lamentablemente se pierde parte de todo esto, aunque se logra revalorizar la soberanía sobre la Patagonia, que esto era sumamente importante. No obstante eso, esta problemática de Chile fue bastante compleja. Se repartió Tierra del Fuego también en este problema con Chile en 1881 y se trazó una línea fronteriza en lo que sería el Estrecho de Magallanes. Considerando que la necesidad vital de reorganizar el sistema bancario, se crea el Banco Hipotecario Nacional con la idea de otorgar crédito para el desarrollo para fomentar, vuelvo a repetir, y lograr mejoras en la agricultura. Hacia 1885, un año de finalizar su mandato, se crean graves problemas debido a la sucesión presidencial. O sea, recordemos que hay un solo partido político, el PAN, pero todos querían de alguna manera tomar la presidencia. Y aquí surge el roquismo. ¿Qué es el roquismo? El roquismo es una especie de clientelismo en donde Roca digitaba a quienes ocupaban diferentes cargos. Y fue así que, a través del roquismo, Juárez Celman va a ser el candidato a tomar el poder en la segunda. En 1886 asume como presidente de la nación Juárez Celman. Juárez Celman había sido seleccionado por Roca para que suba a la presidencia. Sin embargo, apenas asume como presidente, Juárez Celman comienza a separarse de Roca, se desprende de su padrino político y va a gobernar en forma personalista, dando origen a lo que se llamaría el unicato, gobierno del único, o sea que él era el único que tomaba decisiones. Esto cayó mal en el PAN, Partido Autonomista Nacional, que realmente lo ven como un enemigo peligroso. ¿Qué sucede? Entre el periodo de 86 y 87, el país atravesaba una crisis económica bastante seria. Había huelgas, los grupos socialistas y anarquistas constantemente levantaban a la clase trabajadora y un sector nuevo, que es la clase media, comenzó a criticar la corrupción existente en el gobierno. A eso se suman los propios integrantes del PAN. ¿Qué hace Juárez Celman ante tan crítica situación? En lugar de calmar los ánimos, profundiza la crisis. ¿Por qué? Porque va a contraer créditos a muy alto interés, lo que le genera al país una deuda impresionante. La deuda aumentó en pocos años el 200%. Emite billetes sin control, lo que produjo una fuerte inflación. Eso sumado a la desocupación, a la huelga constante, creó un clima de tensión generalizada. Hacia 1889 se realiza una gran movilización conocida como el Mitin del Jardín de la Florida, en la zona de la calle Florida actualmente, lo que sería actualmente la calle Florida, en donde se van a unir dos grupos totalmente diferentes y van a conformar la Unión Cívica de las Juventudes. Esto estaba conformado por seguidores de Alem, que pertenecía a la clase media, representante de la clase media de este nuevo sector social que comenzaba a pedir derechos para votar, y por Mitre.
Esta alianza va a traer muchísima gente, va a generar críticas severas al gobierno, pero la cuestión se agudiza en 1890, cuando a nivel mundial se vive una crisis impresionante, la famosa crisis de 1890. Esto repercute directamente en el país y comienzan a movilizarse más de 300.000 personas. Esto ocurre en abril. A pocos meses de este suceso, en 1890 se va a producir una movilización en donde van a estar los componentes de la Unión Cívica Nacional. Recordemos que esta Unión Cívica Nacional está compuesta por clase media que respondían a Alem y por sectores de la oligarquía que respondían a Mitre. Bueno, en 1890 se produce la famosa Revolución del Parque, en donde participan las fuerzas militares y un gran grupo de civiles. Más hay que sumarle también a esto a la clase trabajadora. Bueno, Juárez Celman ordena al ejército que le respondía a su mandato y los revolucionarios son derrotados. Sin embargo, a pesar de la derrota, debido a la fuerte presión que existía de los diferentes componentes, tanto del PAM, de la clase media como de los sectores obreros, Juárez Celman debe renunciar. Bueno, el mandato lo termina de cumplir su vicepresidente, Pellegrini, Carlos Pellegrini, 1890-1892. Pellegrini, cuando asume como presidente, lo que quiere es calmar los ánimos. Por lo tanto, va a pedir al sector empresarial, especialmente al vinculado con la producción de trigo y con la producción de carne congelada, que ayuden al gobierno a tratar de modificar la situación económica que estaba atravesando. Bueno, desde el punto de vista bancario va a crear el Banco Nación, ese que le da origen, y el objetivo era de alguna manera impulsar la economía. En este transcurso del tiempo, 1892, lo que es la Unión Cívica se divide en dos partes, ¿no? Por un lado, Mitre era obvio que se iba a producir la separación porque había intereses opuestos. La Unión Cívica que respondía a Mitre lo que quería era ocupar espacio de poder político, y en cambio, la parte de la Unión Cívica que respondía a Alem quería acabar con la corrupción y tener posibilidades de acceder al poder. Bueno, finalmente se separan. Y por un lado queda la Unión Cívica Nacional, encabezada por Mitre, y por otro lado va a surgir otro partido que es la Unión Cívica Radical. Radical porque quería un cambio en toda su expresión, de ahí viene el término radical, ¿no? Un cambio total. Llegadas las elecciones, van a llegar las elecciones, y en 1892 es consagrado presidente Luis Sáenz Peña y como vicepresidente José Uriburu. Llegado el año 1892, la corrupción no cesaba, y es elegido en el cargo de presidente Luis Sáenz Peña, acompañado de José Uriburu. Luis Sáenz Peña va a durar 3 años en sus funciones, de 1892 a 1895. Es importante aclarar que el país atravesaba una crisis económica muy grave debido a la crisis general de carácter mundial ocurrida en 1890. Como no tenía capacidad de mandato, no podía organizar el país, entonces va a pedir ayuda de los grandes referentes del PAM, del Partido Autonomista Nacional. Y acude a Mitre, Roca y Pellegrini para que le armen un gabinete capaz que pueda sortear esta difícil situación que atravesaban y normalizar el país. Bueno, Roca, Mitre y Pellegrini eligen como jefe de gabinete para que lo organice Aristóbulo del Valle. ¿Qué pasa? Aristóbulo del Valle no era bien visto por la oligarquía, no tenían confianza en la oligarquía y no les gustó esta designación. Por su parte, los radicales que representaban a la clase media, esto es importante destacar, solamente a la clase media, se hacían cada vez más fuertes. ¿Dónde manejaban la situación? ¿Dónde generaban disturbios los radicales? Especialmente en Buenos Aires, comandado por Hipólito Yrigoyen, en Santa Fe y en Rosario, donde estaba Lisandro de la Torre. Hubo levantamientos armados que preocuparon al gobierno nacional, por lo que manda el ejército a reprimir y calmar los ánimos. En 1894 el radicalismo se había hecho fuerte y logra ganar las elecciones legislativas. Por primera vez en la historia argentina, el sector medio iba a poder participar del Parlamento. La oligarquía y el sector del PAN, que no lo quería a Luis Sáenz Peña, lo presionan y este renuncia. Por lo tanto, va a asumir como presidente el tiempo que queda, los 3 años restantes, de 1895 a 1898, José Uriburu. Bueno, Uriburu era de tendencia mitrista, un liberal por excelencia, y viendo la situación que atravesaba el país, decide dictar la ley de amnistía. Esa ley de amnistía le permitió a muchísimos radicales ser liberados. Para esta época, para 1895, se realiza el segundo censo en la República Argentina y la población pasó a 4 millones
aproximadamente 4 millones y medio aproximadamente. O sea que había superado en gran parte la que había realizado Sarmiento. También ese año fue muy especial para la República Argentina. Recordemos que el Estado se está definiendo, por lo tanto constantemente hay problemas limítrofes. Bueno, esta vez, y casi todos los problemas limítrofes los perdimos cuando vamos a las Cortes Internacionales. Bueno, en 1895 se firmó un tratado limítrofe con el Brasil y el árbitro internacional que tenía a su cargo definir a quién quedaban los territorios en cuestión, que era la zona de Misiones, se lo otorga a Brasil. Bueno, 3 años después y antes de que termine su mandato tuvimos problemas con Chile, problemas serios con Chile que prácticamente estuvieron al borde de una guerra. Es importante destacar que generalmente muchos de nuestros territorios fueron perdidos en el arbitraje internacional. La situación económica era sumamente mala y el aumento de la vida había sido terrible, lo que generó nuevamente un malestar en la clase media y en la clase trabajadora. Si nos detenemos un ratito en el radicalismo, Irigoyen queda como el único líder. ¿Qué pasó? Su tío Alem, que es desplazado del liderazgo, se supone que por un cuadro depresivo decide quitarse la vida. Es importante destacar de alguna manera que entre 1880 y 1898 no solo tenemos a la oligarquía y a los simpatizantes radicales, sino también un grupo muy importante que representaba a la clase trabajadora, que eran los socialistas. Que como ya habíamos dicho anteriormente, estos socialistas y anarquistas nacen de los inmigrantes urbanos. Bueno, ¿cuál era la lucha de estos anarquistas y socialistas? Mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. En 1890 se va a fundar el primer periódico socialista en la República Argentina, que va a ser El Obrero, y en 1894 se funda un diario emblemático del socialismo argentino, que es La Vanguardia. Y por primera vez van a tener representación política los socialistas en 1896, cuando se forma el Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo, figura destacada del socialismo argentino. Bueno, en este clima se llega a 1898, en donde hay bastante malestar, y va a asumir como presidente nuevamente Roca. Roca va por su mandato, que va de 1898 a 1904. En 1898 es elegido nuevamente Roca como presidente de la Nación. Desde 1898 a 1904 va a desarrollar su segundo mandato. Roca, sin lugar a duda, corría con ventaja y eso le va a ayudar a resolver algunos problemas económicos. Las grandes potencias lo miraban bien, especialmente Inglaterra. Los inversores van a seguir creyendo en el país y los empresarios, como los terratenientes, estaban de acuerdo con él, le dieron la derecha. ¿Quiénes eran los sectores que lo resistían? La clase media, que seguía luchando por tener una participación política, y los sectores populares encabezados por los obreros anarquistas y socialistas. Fue así como en este periodo va a surgir la primera asociación sindical importante, que es la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, y la UGT, Unión General de los Trabajadores. La violencia obrera seguía a full porque, si bien entraba muchísimo capital, este capital iba destinado a esas grandes familias de las cuales les hablé en un principio y a hacer arreglos en las ciudades más importantes del país, entre ellas Buenos Aires. Pero realmente la situación de los obreros, tanto de los frigoríficos como de otras industrias, no era la mejor. Por eso en 1999 se dictó la ley de residencia. Esta ley de residencia buscaba de alguna manera que cualquier individuo extranjero que atente contra la unidad y la paz nacional iba a ser expulsado del país. Bueno, con esta ley se calmaron un poquito los ánimos. No obstante, convengamos que los anarquistas y los socialistas eran se movilizaban bastante y eran de armas a tomar. Hacia 1900 cambia un poquito la posición de Roca con respecto a la Santa Sede y comienza un periodo de reconciliación. Esto es, apenas asume él, trata de acercarse a la Santa Sede. No obstante, el socialismo como representante de los sectores trabajadores va a lograr un éxito importantísimo. En 1904, Alfredo Palacios logra una banca dentro del Congreso como diputado nacional. Alfredo Palacios va a ser el primer diputado socialista que va a tener nuestro país. Se acercaba otro hecho importante que ocurre en esta presidencia de Roca, es el acercamiento a Brasil. Nuevamente
Roca pide que se revea lo expedido anteriormente con respecto a la zona de Misiones, y hay una conciliación en cuanto a tratar de ver cuál era el futuro de esa tierra en litigio. Hacia 1904 se comienza todo el clima electoral, porque ya comenzaban las elecciones, mejor dicho, venía nuevamente las elecciones, pero el fraude electoral existente hace que los radicales se bajen y que denuncien públicamente este accionar que tenía Roca, especialmente el roquismo. Bueno, obviamente que tras un violento fraude y sin los radicales en las elecciones, la oligarquía seguía en el poder. Fue así como en 1904 asume Manuel Quintana como presidente y Figueroa Alcorta como su vice. Es aquí donde las movilizaciones se hacen más profundas. Los anarquistas y los socialistas, sin importarle la ley de residencia, avanzan para tratar de lograr mejoras sociales. Y otras provincias que ya estaban en manos de los radicales, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y ahora se agrega Mendoza, van a realizar movilizaciones en contra de la corrupción y el fraude electoral. Ya hacia 1905, Hipólito Yrigoyen era la figura más importante que presentaba a la clase media. ¿Cuál es el problema existente hasta el momento? Si bien las exportaciones, vuelvo a repetir, seguían a full, no se redistribuía bien ese dinero. Entonces, nuevamente la oligarquía era la única que ganaba. Hacia 1906 fallece Manuel Quintana, y asume como presidente Figueroa Alcorta. Bueno, Figueroa Alcorta si bien había un clima de violencia, él también es violento, ¿no? La violencia seguía por lado de los obreros, con huelgas, con movilizaciones, y por otro lado, también el radicalismo que apuntaba a un cambio de paradigma. Como si esto fuera poco, hubo un atentado contra Figueroa Alcorta que fracasa, pero sí muere Ramón L. Falcón, el jefe de la policía. Esto endurece la posición del presidente, que decide clausurar el Congreso Nacional, algo inédito para lo que era la vida democrática, a pesar de que, bueno, hablemos de democracia, pero no en el sentido en que lo vemos ahora, porque en ese momento solamente la oligarquía monopolizaba el poder. Llegan las elecciones de 1910, se da también el centenario, el centenario del 25 de mayo, y tras nuevamente un fraude electoral, Roque Sáenz Peña es elegido presidente de la nación. Roque Sáenz Peña asume el poder tratando de calmar a los opositores y propone una ley que se va a dar en 1912, que es la ley electoral llamada la ley de Sáenz Peña. Esta ley apuntaba a cambiar el sistema de voto, a que el voto sea secreto, obligatorio y universal, y que las minorías tengan representación en el Congreso. Es importante aclarar que Sáenz Peña, representante de la oligarquía, realiza esta ley electoral pensando que iban a ganar. Ellos de ninguna manera iba a ser una ley que afecte los intereses de la oligarquía. Pero la realidad va a ser que esa ley sería el fin de la oligarquía. El radicalismo y el socialismo apuntan realmente a las nuevas elecciones. Y ahí hay un aporte muy importante del radicalismo, que comienza a hacerse fuerte, inclusive en los sectores trabajadores, que ven la posibilidad de cambiar su realidad social. Bueno, en 1913, Victorino de la Plaza asume en reemplazo del presidente que fallece, y a nivel mundial se vio un clima nada esperanzador. Pensemos que estábamos en los albores de la Primera Guerra Mundial, entonces las exportaciones hacia el viejo continente se paralizan. O sea, Inglaterra deja de comprar, como hacía anteriormente, la cantidad de carne para ubicarla en el mercado europeo. Y además también la masa inmigratoria se reduce. Hay varias razones. Primero, muchos se quedan a luchar en su país. Hay una minoría que huye a la guerra, pero también es importante destacar que en el periodo de la preguerra muchísimos inmigrantes vuelven a su país a luchar por su patria. La crisis económica, obviamente que era un hecho, y así va a suceder. En este clima de guerra, en 1816
Llega a su fin la oligarquía terrateniente, porque Irigoyen en las elecciones gana. Si bien gana principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en las demás provincias seguía la oligarquía pensando. Pero eso lo vamos a ver en el próximo texto. ¿Qué es importante aclarar para el examen en esta explicación? Varias cositas que me gustaría retomar. Primero, en este periodo vamos a ver tres grupos sociales. La oligarquía, que ya explicamos, es aquella que va a crear la cultura de élite, que le permitía acceder a las óperas del Teatro Colón, viajar a Francia, que era algo común en estas familias, gozar de las casas de los fines de semana, que va a dar origen a famosos lugares de esparcimiento que todavía siguen en zonas de economía muy alta en la provincia de Buenos Aires. Son los que van a gozar de los de los bailes del Jockey Club. Un grupo selecto se reunía ahí. Y en el Teatro Colón es importante destacar que importantes artistas europeos vienen. Más que nada, uno de los centros de atracción más importantes para la élite eran las óperas. Por otro lado, vamos a encontrar que surge una clase media. Esta clase media es producto de los hijos de inmigrantes, de la primera inmigración de la época para que nos ubiquemos un poquito, de la época de Mitre y Sarmiento. Estos inmigrantes, con esfuerzo, son los comerciantes, son los pequeños comerciantes, los profesionales que lograron adquirir un nivel económico bueno. Yo quisiera dejar bien aclarado que hay una diferencia entre clase media y clase trabajadora. ¿Qué característica tiene la clase media? La clase media tiene independencia económica, no depende de un sueldo. La clase trabajadora es aquella que depende de un sueldo. Esto está desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hay otras definiciones más amplias de clase media, de clase media y clase trabajadora que la trabajaremos en otro momento.